Esto pasó hace un par de meses. Era una noche sin luna. El camión avanzaba por una carretera solitaria, rumbo a un pueblo al que nunca había ido. Soy camionero y llevo 10 años en esto, pero esa vez sentí algo raro en el aire. Había pasado por una ruptura dolorosa y pensé que el viaje me ayudaría a olvidar, pero la soledad no se marchaba. Estaba escuchando música suave en la radio y manejando a una velocidad constante. De repente, escuché un ruido, como pasos. Al principio pensé que era el cansancio que me estaba jugando una mala pasada. Miré por el retrovisor, pero no vi nada. Mi corazón empezó a latir más rápido. Traté de calmarme y me dije que no pasaba nada, que quizás era un bache en la carretera. Con el paso de las horas, los pasos se hicieron más frecuentes. Cada vez que sonaba, mi piel se erizaba. Intenté concentrarme en la carretera, pero la inquietud me carcomía. Volví a mirar hacia el remolque, sintiendo que algo dentro de él no estaba bien. Los bultos en la parte trasera parecían haber cambiado de posición. Tal vez solo era mi mente. Quizás estaba proyectando mi angustia en sombras. Pese a mis esfuerzos por distraerme, el sonido persistía. Los pasos sonaban rítmicamente, como si marcaran el compás de mi ansiedad. Llamé a un amigo por teléfono. Su voz fue un alivio, pero no tardé en colgar. La soledad se adueñó de mí otra vez. De pronto, las luces del camión comenzaron a parpadear. La adrenalina me recorrió. Era como si el camión mismo estuviera alerta, pero no de una manera amistosa. Pasaron más horas y el sentimiento de peligro aumentaba. Había algo detrás de mí, en esa oscuridad del remolque. Pensé en detenerme y abrir la puerta, ver qué había. Pero había algo que me frenaba. ¿Era el miedo? ¿La curiosidad? ¿O tal vez simplemente no quería enfrentar lo que podría haber en ese remolque? Al acercarme a un área de descanso, la presión en mi pecho se volvió insoportable. La idea de lo desconocido me consumía. Entonces miré por el espejo retrovisor una vez más. Me congelé. No había nadie y los pasos continuaban sonando. Se intensificaron, como si se acercaran. El miedo me paralizaba. Me quedé esperando, sin saber qué hacer. La pregunta que retumbaba en mi mente era una: ¿estaba realmente solo? El camión se detuvo. La noche era densa y fría. Decidí salir, impulsado por un impulso irracional, pero mi cuerpo no se movía. Los pasos resonaban una y otra vez, cada vez más cerca. Desde el remolque el aire parecía pesado, casi sofocante. Mi piel se erizaba. Estaba al borde de un colapso, cuestionando cada decisión que había tomado. Al final no abrí la puerta. Solo me quedé sentado, paralizado, enfrentando el sonido que nunca supe de dónde venía. Sabía que la carretera se extendía hacia lo desconocido, y la pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué había dentro de ese remolque? ¿Era solo mi mente o había algo más? Nunca lo descubriría, y esa incertidumbre me perseguiría por siempre. Capítulo 2. El silencio del área de descanso era inquietante. Solo se escuchaba el suave susurro del viento, y el eco de los pasos parecía haberse esfumado. Sin embargo, el peso de la incertidumbre seguía encima de mí. Si no era una alucinación, entonces ¿qué o quién estaba en mi remolque? Miré hacia la parte trasera del camión. La puerta se encontraba sellada, pero mi curiosidad daba golpeos en mi interior. Con cada segundo que pasaba, la idea de simplemente abrirla se volvía más tentadora. Pero, ¿y si lo que encontrara no era lo que esperaba? La imagen de algo maligno se instaló en mi mente. Me obligué a respirar hondo. La radio tenía un zumbido constante que terminó por molestarme. Apagué el aparato, buscando algo de calma en el eco de la noche. Salí del camión y el frío me golpeó en la cara. Regresé a la cabina, sentándome con los ojos fijos en el remolque.
La inquietud me nublaba la razón. Traté de pensar en mi ruta, en el destino, en completar la entrega. Sin embargo, no podía sacudir la idea de la intrusión. En ese momento, saqué mi teléfono y decidí llamar de nuevo a mi amigo, pero la llamada se cortó antes de que sonara. Algo en mi interior se encendió, no solamente por la falta de señal, sino por la noción de que no estaba solo. En ese instante, escuché un fuerte golpe que resonó desde el remolque. Me erguí al instante, el sonido se repitió, un crujido sordo, como si algo pesado estuviera moviéndose en mi interior. El miedo regresó, escalofríos recorrieron mi espalda. Entonces, en un arrebato de determinación, decidí acercarme a la puerta. Mi mano temblaba mientras la alcanzaba. La piel de mis dedos se sentía fría cuando finalmente la toqué. Conté hasta 3 en mi mente y tiré de la perilla con fuerza. Un silencio absoluto cayó de nuevo. Miré alrededor. Estaba completamente solo. Nadie en las cercanías. Abrí la puerta del remolque lentamente, la bisagra chirriando como si advirtiera un peligro inminente. La luz del área de descanso apenas iluminaba el interior, creando sombras danzantes que me hicieron retroceder. Me asomé hacia adentro, pero todo estaba en penumbras. No había nada ni nadie. Sin embargo, una de las cajas se había caído, y sus contenidos, unas viejas herramientas y piezas oxidadas, estaban esparcidos por el suelo. Miré hacia adelante, sintiendo que alguien me observaba. Regresé al camión sintiéndome vulnerable. Un sudor frío me recorrió la frente. La puerta del remolque volvió a cerrarse con un golpe detrás de mí. Al entrar al camión, mis pensamientos eran tumultuosos. ¿Por qué no había sentido nada más? ¿Era solo mi mente? Busqué mi teléfono, siendo consciente de la falta de señal. Pero entonces noté un pequeño objeto brillando entre unas herramientas que se habían caído en el remolque. Algo que parecía ser un viejo relicario. La idea de regresar a buscarlo me ardía en el pecho. Regresar a enfrentar lo desconocido. Justo cuando estaba decidiéndose hacerme el valiente, el sonido comenzó de nuevo. Pasos, cautelosos, como si ahora estuvieran afuera del camión. Me congelé. No estaba solo. Capítulo 3. El silencio que se apoderó de mí fue ensordecedor. Cada paso que resonaba afuera parecía acercarse, y me preguntaba si alguien o algo estuviera por dar el siguiente movimiento. Pegado al asiento del camión, traté de calmarme, pero mi corazón despertó un ritmo descontrolado. Recordé el relicario, ese pequeño objeto brillante que había capturado mi atención antes de que comenzaran los ruidos. Instintivamente, giré la cabeza hacia la puerta del remolque. No podía imaginar lo que sucedería si me armaba de valor y salía de nuevo. Pero también sabía que quedarme aquí sin hacer nada no me llevaría a ningún lado. Las pisadas se detuvieron de repente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Estaba realmente fuera? Miré por la ventana del camión, tratando de ver qué había en la oscuridad. La luz del área de descanso no iluminaba mucho, pero había sombras que se movían. Sentí que algo se acercaba. ¿Era una figura humana? No pude distinguirlo. Un nuevo golpe resonó en la parte trasera. Me sacudió y decidí que ya no podía esperar. Abrí la puerta del camión lentamente, sintiendo el frío aire nocturno cortante contra mi rostro. Cada paso hacia el remolque era como acercarme a la boca de un monstruo. Al llegar, miré nuevamente al interior. Las sombras parecían más densas ahora, las herramientas esparcidas en el suelo, criaturas silenciosas en la penumbra. Fue entonces cuando noté que el relicario seguía ahí, brilla aún más a medida que me acercaba. Tiré de la cadena que lo sostenía y lo levanté con cuidado. Estaba frío y sucio, pero al girarlo vi que había un pequeño grabado, algo que me pareció familiar. Antes de poder examinarlo, un ruido sutil me hizo mirar hacia la parte trasera. Una figura, borrosa y deforme, se asomaba detrás del camión. Mi aliento se detuvo. «¿Quién va ahí?», grité, con la voz más fuerte de la que creía ser capaz.
Pero en lugar de una respuesta, el rostro se movió hacia un lado, como si se restara importancia a mi grito. Mis pies quedaron pegados al suelo, la adrenalina sonando en mis venas. Antes de que pudiera pensar en moverme otra vez, la figura desapareció, fundiéndose en la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi espalda, y con el relicario aún en la mano, giré la cabeza a la izquierda y a la derecha, tratando de ver si había más sombras allí afuera. Pero era solo yo y un silencio que se volvía cada vez más pesado. Regresé al camión, cerrando la puerta detrás de mí con un sonoro clic. La sensación de seguridad era momentánea. Ahora tenía el relicario, pero eso no resolvía nada. Necesitaba salir de allí. Un pequeño intervalo de paz tomó lugar, pero enseguida el eco de pasos volvió a comenzar desde el remolque, ahora más intensos, como si estaba siendo seguido. Esa idea me paralizó. No quería enterarme de lo que estaba sucediendo. Al volver la mirada al relicario, noté un pequeño resplandor que parecía marcar una dirección. Removí con los dedos el polvo, tratando de esclarecer lo que significaba. Pero justo en ese momento, escuché un susurro. «Ayúdame». Me estremecí. La voz resonó en la oscuridad, y, en mi mente, una pregunta quedó flotando. ¿De dónde venía? ¿Y qué había dentro del remolque que requería ayuda? Un temor profundo se afianzó en mi pecho. Tenía que descubrirlo. Pero, al mismo tiempo, lo único que deseaba era alejarme de allí y jamás mirar atrás. Sin embargo, la noche aún no terminaba. Capítulo 4. El relicario brillaba con una intensidad extraña, y cada vez que lo miraba, el susurro «Ayúdame» reverberaba en mi mente. Necesitaba respuestas. Era como si el objeto estuviera pidiendo que lo siguiera. Sin embargo, el miedo se hacía más fuerte con cada fracción de segundo que pasaba. Un nuevo golpe resonó en la parte trasera del remolque, seguido por un crujido bajo. Esta vez no podía ignorarlo. La idea de quedarme allí atrapado me llenaba de terror. Con el relicario aún en la mano, me dirigí, titubeante, hacia la parte trasera del camión. Lo que encontrara podría ser peligroso, pero no podía quedarme en la ignorancia. La luz del área de descanso centelleaba débilmente a lo lejos, y el murmullo del viento hacía que cada sombra parecía moverse. Mi piel se erizó. Avancé un paso, luego otro, sintiendo la tierra fría bajo mis pies. La voz resonaba, más clara en mi mente. Era como si estuviera evitando que me diera media vuelta. Decidí dar otro paso. El miedo me empujaba. Cuando llegué a la parte trasera del remolque, la puerta estaba entreabierta. Tomé aire y empujé, dejando que la puerta chirriara al abrirse. Dentro todo era un caos de cajas y herramientas. La luz que entraba apenas iluminaba, pero al fondo vi una forma humanoide que se encorvaba. No podía distinguir si era real o una ilusión creada por mi miedo. «¿Estás ahí?», pregunté, en un tono que temía pudiera romper el silencio. La figura se giró lentamente. Su rostro era una máscara de sombras, pero la inquietante sensación de que me observaba me llenó de inquietud. «Ayúdame», volvió a repetir, pero esta vez la voz sonó más fuerte, más cercana. Sentí una urgencia palpable. Instintivamente me moví hacia adelante, a pesar de que mi lógica gritaba que debía retroceder. Mientras me acercaba, noté que las paredes del remolque parecían vibrar, como si las sombras dentro estuvieran organizándose. Desvié la mirada hacia el relicario en mi mano. Una luz dorada emanaba de él, y, por un momento, me sentí atraído por su brillo. Las palabras en el aire comenzaron a reconocer su forma. La figura se acercó un poco más, y todo lo que había oído anteriormente se convirtió en un eco desesperado. «Por favor, no me dejes aquí». La voz me atravesó. Mi corazón aceleró a un ritmo frenético cuando comprendí que, de alguna manera, estaba conectando con lo que había en el remolque. «¿Quién eres?», logré preguntar, sintiendo que cada palabra era un reto a la oscuridad. La figura, ahora claramente visible, se acercó lo suficiente para que pudiera ver sus ojos.
Eran profundos y desprovistos de vida. «Soy parte de este lugar», murmuró, y en ese momento un viento helado atravesó el remolque, apagando la luz. Todo se sumió en la oscuridad. Podía sentir el aliento de lo desconocido. Sin tiempo para pensar, di un paso hacia atrás y, de pronto, me di cuenta de que la figura que antes había temido ya no ocupaba el mismo espacio vacío. La desesperación me envolvió y el relicario en mi mano comenzó a arder, su luz palpitando con urgencia. Me di la vuelta y corrí hacia la salida, la desesperación empujándome hacia lo desconocido. Las sombras se alzaban a mi alrededor, sintiendo que la misma noche se había convertido en mi peor enemigo. Pero algo me decía que tenía que volver, tenía que entender lo que estaba pasando, tenía que saber. Así que me detuve y volví a mirar en la oscuridad. Y ahí fue cuando lo vi. Capítulo 5. Lo vi, una forma etérea que flotaba entre las sombras, etérea y vacía. Era un reflejo de la figura que había visto antes, pero esta vez parecía casi líquida, como si cambiara de forma con cada latido de luz del relicario. El brillo dorado proyectó destellos sobre su rostro, y por un instante vi una tristeza infinita en esos ojos vacíos. El aire se volvió pesado, y la desesperación en su voz regresó, más intensa, como si cada palabra fuese una cuerda que tiraba de mí hacia el oscuro abismo. «No me dejes», suplicó, y vi cómo su forma se distorsionaba, como si luchara por mantenerse presente. Algo en su tono resonó en mi interior, era como un grito por ayuda que atravesaba el espacio entre nosotros. Me quedé paralizado, sintiendo que mis piernas se negaban a moverse. Era como si esa figura conociera cada rincón de mis temores, como si estuviera alimentándose de mi incertidumbre. El relicario vibraba cálidamente en mi mano, despertando un deseo de acercarme, de ayudar, aunque no entendía a quién o qué estaba enfrentando. Recordé lo que había sentido el primer momento al tener el relicario entre mis manos. Un llamado, un vínculo inexplicable. «¿Cómo puedo ayudarte?», finalmente logré preguntar, sentándome sobre la frontera de la acción y la indecisión. «Devuélveme», murmuró, acercándose un poco más, revelando partes de su forma. Pero de repente el viento volvió a levantar con ferocidad, llevando consigo sus palabras y llenando el remolque de ecos perturbadores. Las cajas temblaron y los objetos comenzaron a caer al suelo con un estruendo ensordecedor. La figura se escabulló de mi vista y en un instante de claridad volví a encontrar la puerta. Podía sentir la presión del miedo apretando mi pecho. «¡Espera!», grité, pero ya era demasiado tarde. Ella había desaparecido en las sombras y todo a mi alrededor pareció sumirse en el caos. Me eché atrás, la prisa nublando mi mente, y aunque el relicario aún brillaba, su luz comenzó a debilitarse, como si se desvaneciera con la aparición de la figura. De repente, todo lo que había sentido se transformó en una sensación de pérdida. Un nuevo golpe resonó contra el remolque. Esta vez más fuerte, como si se estuvieran golpeando las paredes desde dentro. Con cada golpe, el terror se acumulaba. «No estoy solo», pensé. Estaba claro que algo seguía ahí, escondido en la oscuridad, esperando para revelarse. Sin más opciones, decidí salir del remolque. Corrí con todas mis fuerzas, empujando la puerta hacia afuera, solo para toparme con la oscuridad del exterior. El aire frío me golpeó, y el mundo parecía más amenazador que antes. No podía dejar de pensar en la figura, su imagen se grababa en mi mente. Me quedé allí, temblando mientras observaba el remolque. «Tengo que volver», murmuré para mí mismo, pero algo me decía que no era seguro. La voz en mi cabeza se había intensificado y ahora sonaba como un coro de susurros. Había más en este lugar de lo que pude imaginar. Con el relicario aún brillante débilmente en mi mano, decidí avanzar, aunque el terror me paralizaba. ¿Qué estaba esperando yo en este oscuro episodio?
Las sombras comenzaron a moverse nuevamente, y más que miedo, sentí una compulsión irresistible. ¿Por qué siempre tengo que enfrentar esto solo?, pensé. Fue en ese momento que lo entendí. Algo quería que volviera, pero esta vez sabía que tendría que estar preparado, porque entre las sombras algo más acechaba, algo que podría ser peor de lo que había imaginado. Capítulo 6. Dudé un segundo más en el umbral del remolque, escuchando los ecos de mis propios pensamientos que reverberaban en la oscuridad. Pero la curiosidad, mezcla de miedo y una extraña necesidad de descubrir la verdad, me empujó hacia adentro. Con paso tembloroso volví a cruzar la puerta, dejando que un hilo de luz del relicario me guiara. Adentro, la atmósfera estaba más cargada que antes. El aire se sentía denso, y podía escuchar el latido de mi corazón resonando en mis oídos. Las sombras, que antes parecían mover las cosas, ahora se cernían sobre mí como presencias palpables. Pero esta vez no solo había ecos de golpes. Ahora, acompañados, llegaban susurros, como si algo antiguo y desconocido estuviera hablando detrás de mí. «¿Quién está ahí?», murmuré, intentando sonar firme, pero sintiendo cómo la duda se filtraba en mi voz. La respuesta llegó como un susurro desgarrador. «Ayúdame». Varias voces se entrelazaron en un solo clamor, apretando mi pecho y haciéndome dudar. Las palabras parecían provenientes de las propias paredes del remolque, resonando con un eco que nunca había escuchado antes. Lancé un vistazo a mi alrededor, buscando la fuente. Las cajas aún estaban desordenadas, pero una figura en particular me llamó la atención. Era un objeto desgastado, un espejo pequeño, parcialmente cubierto por una manta. Su forma, aunque normal, parecía vibrar, brillando con una luz tenue que rivalizaba con el relicario. Tiré de la manta y estuve a punto de descruzar mis dedos del relicario, pero apenas lo hice, la voz resonó de nuevo. «No, no lo hagas». El relicario pareció encenderse con más fuerza, pulsando con un calor creciente. El reflejo del espejo me devolvió una imagen distorsionada de mí mismo. En la superficie resplandeciente vi sombras que se movían, reflejos de figuras que recordaban a la mujer etérea. Un escalofrío recorrió mi espalda y entendí que el espejo contenía algún tipo de historia atrapada en su interior. La conexión era innegable. «¿Quién eres?», pregunté, sintiendo que la aflicción en mi voz ya había encontrado un eco, y todavía había más por descubrir. «Soy parte de lo que fuiste, de lo que no puedes recordar», respondió una voz suave. El espejo vibró y formas comenzaron a tomar vida dentro de él. Un laberinto de memoria se desplegó, pero cada una de ellas parecía enterrada detrás de una puerta extraña y pesada. Cerré los ojos por un momento, tratando de ajustar mi mente al significado de sus palabras. De repente, el golpe contra la pared del remolque se intensificó, sacándome de mis pensamientos. Temí que las sombras pudieran estar intentando salir, y la figura de la mujer etérea resonaba en mi mente. Esa misma urgencia que sentía que venía de ella ahora me envolvía a mí, como una telaraña de misterios. Sin aviso, el relicario se iluminó con un destello poderoso. El brillo llenó la cabaña del remolque, y con eso el espejo cobró vida. Las imágenes oscilaron, mostrándome visiones de un lugar olvidado, una realidad que existía entre las sombras de lo tangible. Ahí fue cuando lo vi. Mi corazón se detuvo por un segundo. Una figura no era solo un eco de la mujer, era una memoria que había olvidado, un rostro que me era familiar. «¿Por qué no puedo recordar?», grité con desesperación. Pero la respuesta se sumió en el silencio, y una ola de frío penetró el remolque.
La luz del relicario comenzó a titilar y comprendí que algo más podía venir de la oscuridad. Esta vez no era solo un eco, sino una advertencia. Sin poder hacer nada para detenerlo, la inminente amenaza me dejó sin aliento. Había llegado el momento de enfrentar la verdad. Capítulo 7. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Las paredes del remolque parecían cerrarse sobre mí mientras el eco de mi grito se desvanecía en el silencio. Miré el espejo otra vez. Las imágenes se distorsionaban, convirtiéndose en un torbellino de sombras. Era como si algo intentara salir de allí, algo que necesitaba ser liberado. Las formas eran familiares, y eso me llenó de pavor y curiosidad. De repente, un golpe resonó fuerte, como si alguien hubiera pateado con fuerza. El sonido provenía del fondo del remolque. Mi instinto era correr, pero el relicario en mi mano me mantenía firme. Estaba atrapado entre el miedo y el anhelo de descubrir lo que podía estar ocurriendo. Me acerqué al lugar de donde venía el golpe. El ruido había hecho que algunas cajas se agitaran, y me preguntaba si había alguna pista escondida en el desorden. Aunque mi mente intentaba convencerse de que debía salir corriendo, mi cuerpo parecía moverse por sí solo. Destapé una caja llena de objetos viejos. Un libro desgastado llamó mi atención, y decidí echar un vistazo. Al abrirlo, las páginas estaban amarillentas, llenas de símbolos extraños y dibujos que parecían vagamente familiares. En la primera página, una frase estaba subrayada: «La verdad es un eco en la oscuridad». Respiré hondo, intentando descifrar su significado. Pero antes de que pudiera reflexionar más, un nuevo golpe me hizo saltar. El espejo comenzó a vibrar de nuevo y su luz se intensificó. Desde su interior, la figura de la mujer etérea emergió. Su rostro, aunque envuelto en niebla, parecía ansioso. «¡Ayúdame!», exclamó, y su voz era clara, como si viniera de un lugar cercano, no del espejo. Me mordí el labio, sintiendo que estaba a punto de cruzar una línea. Antes de que pudiera decidir, todo se oscureció de repente. El brillante destello del relicario se apagó, y la lentitud de la oscuridad me llenó de desesperación. Mi pulso se aceleró, las sombras comenzaron a moverse, agitándose alrededor de mí. Era como si estuvieran vivas, buscando un camino hacia la libertad. «¿Qué me has hecho?», grité, enojado y aterrado a la vez. La figura de la mujer desapareció en la negrura, y yo estaba solo de nuevo, rodeado por ecos de pasos que resonaban en la penumbra. Entonces oí el crujido de algo al otro lado del remolque, un sonido de rasguños, como si alguien intentara abrir la puerta. La razón me decía que debía ser una ilusión, pero el terror era real. Mis pies, por su cuenta, se movieron de regreso a la ventana del remolque. Allí, a través de la cortina rasgada, vi una sombra alargada espiando. Alguien estaba afuera. «¡Sal de aquí!», grité, temblando, pero la sombra se mantuvo ahí, inmóvil. El frío aumentó, y en ese momento supe que tenía que actuar. No podía quedarme ahí, a merced de algo desconocido. Tomé el libro y me acerqué al espejo, buscando respuestas entre sus imágenes rítmicas, deseando que me dieran sentido en medio de la confusión. Pero solo había un vacío, un eco sin final. Entonces recordé lo que había dicho la voz. La verdad es un eco en la oscuridad. Así que decidí enfrentar lo que se acercaba. Con el relicario de vuelta en mi mano, dejé el espejo y me preparé para descubrir lo que estaba en el umbral. ¿Sería la verdad que tanto había buscado? ¿O algo mucho más oscuro? Las sombras ya estaban listas para revelarse, y yo no podía dar un paso atrás. Tendría que enfrentar lo que viniera, sin importar cuán aterrador pudiera ser. Capítulo 8. El ruido de rasguños creció. Era insistente y cada vez más frenético.
Me acurruqué contra la pared del remolque, el corazón latiéndome en las orejas. La sombra afuera seguía ahí, estaba segura. Sentía su presencia como si fuera una mano fría que me envolvía. Allá afuera hay algo, pensé, algo que no debería estar aquí. Con el libro en una mano y el relicario en la otra, decidí que no podía quedarme inerte, atrapado por el miedo. Di un paso adelante, acercándome a la oscuridad a mi alrededor, pareciendo tomar forma. Resistí la tentación de mirar por la ventana de nuevo. Si lo hacía, temía que la sombra pudiera encontrar la manera de entrar en mi mente, de revelarme algo que no estaba preparado para escuchar. Así que me giré hacia la puerta, listo para enfrentar lo que fuera que estuviera ahí. «Voy a abrirla», murmuré para mí mismo, como si repitiendo las palabras pudiera darme valor. Con una mano temblorosa giré la perilla. Cuando la puerta se movió, el sonido de rasguños cesó de inmediato. El silencio fue tan absoluto que me hizo dudar un momento. Tal vez solo era mi mente jugándome una broma, pero en el fondo sabía que era una señal. Con el corazón a 1000 por hora, empujé la puerta lentamente. Un hilo de luz se derramó desde el exterior. No había nadie, solo la naturaleza llena de sonidos nocturnos. Pero aún así, un escalofrío me recorrió la espalda. Experimenté una extraña mezcla de alivio y decepción. «¿Dónde está?», susurré, mientras mi mente se debatía entre la curiosidad y el temor. Seguí con la puerta entreabierta, observando el lugar donde había visto la sombra unos momentos antes. Nada, solo el denso aire de la noche. Regresé a mirar en el interior del remolque. El espejo, aún vibrando suavemente, pareció llamarme. La luz del relicario parpadeó y en mi interior sentí que debía buscar respuestas allí. Decidí dar un último vistazo. Algo me decía que el espejo guardaba más secretos. Me acerqué con cautela, sosteniendo el libro cerca de mi pecho. La figura de la mujer había desaparecido, pero la opaca superficie seguía reflejando la luz del relicario de una manera inquietante. Sin pensarlo más, lo llevé hacia el espejo. Ahí fue cuando lo vi. Las imágenes comenzaron a tomar forma nuevamente, pero esta vez había algo diferente. La mujer etérea se asomó de nuevo. Sus ojos, al menos en esa visión, reflejaban una mezcla de miedo y determinación. «Debes seguirme», murmuró, y aunque no podía escuchar su voz, sentí su urgencia en mi pecho. «La verdad te hará libre». ¿La verdad? Esa palabra resonaba en mi mente. ¿Qué verdad? ¿Por qué yo? En aquel instante, el espejo pareció brillar con más intensidad. Las sombras se alzaron y entretejieron a su alrededor, formando una especie de pasaje, un camino hacia lo desconocido. Fue entonces cuando oí el ruido de la puerta del remolque golpearse. No era solo un golpe, era como si alguien hubiera entrado. El terror se apoderó de mí y por un momento mis piernas se quedaron congeladas. Pero la luz del relicario se intensificó mientras la mujer me miraba, sus intenciones claras. «¡Hazlo ahora!», gritó. Entonces, sin pensarlo más, di un paso hacia el espejo, impulsado por una mezcla de desesperación y esperanza. La oscuridad me envolvió mientras cruzaba. No sabía dónde me llevaría, ni qué encontraría al otro lado, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, y la frontera entre lo real y lo imaginario se desdibujó en ese instante. Lo único que sabía era que debía enfrentar lo que estuviera esperándome al otro lado, porque de alguna manera el destino de aquellas sombras y de aquella mujer dependía de mí. Capítulo 9. La oscuridad me envolvió por completo. No era la oscuridad habitual, era un vacío espeso. En un instante, el remolque y el bosque desaparecieron. Sentí que flotaba, como si estuviera atrapado en un sueño inquieto. Moví los brazos, pero no encontraba el suelo.
De repente, la luz del relicario brilló con una intensidad casi cegadora, iluminando un paisaje extraño ante mí. Un bosque distorsionado, donde los árboles parecían retorcerse y susurrar secretos olvidados. El aire olía a tierra húmeda y algo más, un leve aroma de cenizas. ¿Dónde estoy?, pensé, pero no hubo respuesta. No sabía cómo había llegado allí ni cuánto tiempo había pasado. Todo lo que sabía era que la mujer seguía allí, en mi mente, guiándome con su mirada ansiosa. Avancé con cautela, cada paso haciéndose eco de mi respiración acelerada. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, y de pronto una figura emergió de entre los árboles. Era baja y desproporcionada, algo a medio camino entre humano y algo más. La tristeza de sus ojos me atrapó. «Ellos te están buscando», dijo con voz crujiente, como el sonido de ramas secas. «Debes irte rápido». Antes de que pudiera formular una respuesta, la figura dio un giro abrupto y desapareció detrás de un tronco. La urgencia en su voz me persiguió como un lobo acechando a su presa. Sin pensarlo, seguí su consejo y me puse en marcha. Las sombras se alzaban más rápido, como si quisieran arrastrarme de nuevo hacia el abismo. La imagen de la mujer volvió a iluminarse en mis pensamientos. «La verdad te hará libre», resonaba en mi cabeza de forma constante. Creció en mí una especie de resolución. Había algo que debía descubrir, un hilo que seguir. No podía quedarme atrapado en este laberinto. Mientras tropezaba con raíces y piedras, encontré al final un claro, y allí estaba otra vez el espejo. Este parecía más grande, más imponente. La superficie era como un lienzo, y yo sabía que allí había respuestas. Me acerqué, perturbado por lo que ocuparía esa reflexión. La mujer apareció de nuevo, su rostro ahora más definido. «No temas», me dijo, aunque su voz parecía mezcla de ecos. «Todo lo que has sentido, todo lo que has vivido, está ligado a mí». «¿Quién eres?», pregunté, sintiendo que algo en su mirada era la clave de mi existencia en ese lugar. «Soy parte de las sombras que buscas entender. Te he guiado hasta aquí para mostrarte lo que no ves». Entonces el espejo comenzó a mostrar imágenes. Vi rostros que habían pasado por mi vida, algunos familiares, otros desconocidos. Pero había un patrón, algo que conectaba a cada uno de ellos. La figura espeluznante apareció de nuevo entre las visiones. «Hay un enemigo que sigue tu rastro, una sombra que ha estado contigo desde el principio». Mi pulso se aceleró. «¿Por qué yo?», me cuestioné, mis manos sudando contra el relicario. Pero antes de que pudiera escuchar su respuesta, un grito aterrador resonó a mis espaldas, rompiendo el silencio del claro. «¡Apártate!», gritó una voz familiar, y me di la vuelta justo a tiempo para ver la figura oscura acercándose. Era más que una sombra, tenía forma, un rostro distorsionado por el odio, ojos vacíos que reflejaban desesperación. La mujer en el espejo gritó: «Debes decidir, ellos no te dejarán escapar». La urgencia llenó el aire y supe que no era solo el momento de enfrentarme a mis miedos, sino también de descubrir una verdad que cambiaría todo. Con la sombra acercándose, sin otra opción, extendí una mano hacia el espejo, dispuesto a medir fuerzas con esas oscuras visiones. No era solo mi propia vida en juego, ahora entendía que había mucho más en juego. Capítulo final. La sombra se acercaba a pasos agigantados, su figura distorsionada amenazando con consumir cada rayo de luz restante en el claro. Parecía alimentarse de mis miedos, de las dudas y recuerdos que se agolpaban en mi mente. «Decídete», gritó la mujer etérea desde el espejo. Su voz actuó como un bálsamo, una ancla en la tormenta de confusión que me asaltaba. Respiré hondo y extendí la mano hacia el espejo, sintiendo la energía vibrante a su alrededor.
La luz del relicario se intensificó, llenando el claro con un brillo dorado que hizo retroceder momentáneamente a la sombra. «Debo comprender», murmuré, incapaz de deshacerme de la sensación de que, en ese momento, estaba a punto de conectar con algo mucho más grande que mí mismo. Las imágenes comenzaron a parpadear en el espejo, revelando momentos de mi vida, pero en cada uno de ellos veía más allá de lo evidente. Había un hilo invisible que unía mis experiencias con las sombras que había enfrentado durante toda mi existencia. No era solo un miedo, era una carga que debía liberar. «Ayúdame a recordar», grité, el eco resonando en el aire. La sombra se detuvo, y por un instante el mundo se sumió en un silencio pesado. Una imagen emergió del espejo, un rostro familiar. Me quedé paralizado. Era mi hermano. Su expresión de angustia era una mezcla de ruego y comprensión. La conexión se hizo clara. Su pérdida había dejado una herida profunda, un vacío que había llenado con sombras. «Debes confrontarle», susurró la mujer. Ahora sabía que no era solo una figura en mi mente, era la representación de las conexiones no resueltas que había dejado atrás. Sentí que la energía entre el relicario y el espejo se sincronizaba, como un latido compartido. Con una determinación renovada, cerré los ojos por un momento y dejé que el dolor y la tristeza fluyeran a través de mí. Lloré por lo que había perdido, por las cosas que nunca se dijeron. Cuando abrí los ojos, la sombra parecía vacilar, como si el poder que emanaba de mí la debilitara. «Voy a dejarte ir», afirmé, sintiendo que mi voz resonaba en el claro. Extendí nuevamente la mano hacia el espejo, y en ese instante el relicario emitió un resplandor cegador. La figura etérea sonrió, sus ojos, ya no vacíos, estaban llenos de gratitud. La sombra, revelando su verdadera forma, estaba a punto de desvanecerse, pero su rostro miró a través del mío. «No te vayas», susurró. La ambigüedad de su existencia lo convertía en una criatura de lo desconocido, mezclando lo que había sido con lo que podía ser. Cerré los ojos, permitiendo que esa conexión fluyera a través de mí. La luz del relicario se expandió, envolviendo tanto a la sombra como a mí. En un estallido de energía, el claro se iluminó por completo, y el mundo comenzó a desvanecerse. Cuando la luz se extinguió, me encontré de pie en el área de descanso, el remolque a mi lado intacto. Miré a mi alrededor, esperando vislumbrar alguna pista del encuentro que había vivido, pero todo estaba calmado, como si lo sobrenatural hubiera cedido a lo natural. Las estrellas brillaban con una claridad que nunca había visto. Intenté sacar mi teléfono para comprobar la fecha, para encontrar respuesta, pero la señal seguía perdida. Busqué el relicario en mi mano, pero solo encontré aire. Mientras la inquietud se apoderaba de mí, me pregunté si era todo parte de una manifestación de mis propios miedos, o si realmente había enfrentado algo más que un simple eco de mis recuerdos. Permanecí allí, aún sintiendo los ecos de su voz alrededor de mí. ¿Habría liberado las sombras o solo las había empujado más lejos? Todos esos «qué tal sí» y «por qué» estaban ahí, como un laberinto en mi mente. Y aunque había escapado, sabía que el misterio nunca se resolvería del todo. Con ese pensamiento resonando en mi cabeza, decidí que era hora de seguir adelante, aunque no sin una sensación de inquietud permanente. Algunas sombras, al fin y al cabo, son compañeras que llevamos siempre con nosotros. Y en mi corazón, la pregunta seguía flotando. ¿Habría alguna vez una verdad completa? ¿O seguiríamos buscando en la oscuridad el eco de nuestra humanidad?